Apreciados hermanos, como ya decía al inicio de la celebración, vamos a alejarnos un poco de la liturgia cotidiana para celebrar el aniversario de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y también del aniversario de la entrada, digámoslo así, de las mujeres dentro del Opus Dei. Recuerden ustedes que esto del Opus Dei fue una inspiración que el Señor hizo a San José María Escrivá de Balaguer en 1928, el 2 de octubre de ese año, y que posteriormente, frente a una inquietud de San José María por la ayuda que necesitaban los sacerdotes diocesanos, tuvo como una nueva inspiración del Señor, que fue precisamente admitir en la obra a los sacerdotes diocesanos por medio de lo que se conoce como la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Lo explico de una manera sencilla. Hoy nos acompaña el padre Javier Abad Gómez. Él es numerario del Opus Dei, es decir, un sacerdote que ha recibido su formación plenamente allí. Y en mi caso, que soy sacerdote diocesano, hago parte de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, es decir, que yo estoy recibiendo mi formación permanente por medio del Opus Dei. Y bueno, quiero comentar un poquito como la experiencia de fe en este aniversario. Uno en su crecimiento cristiano recibe mucha ayuda de tantos movimientos y realidades de la iglesia. En mi caso, por ejemplo, recibí mucha ayuda en mi parroquia de origen, la Santa Cruz de Urumita. Luego en el seminario Juan Pablo II, con toda la vivencia que tuve allí durante ocho años. Luego en el camino neocatecumenal y también de cada uno de los movimientos que hay en nuestra diócesis, como las comunidades de parejas, las pequeñas comunidades, la Renovación Católica Carismática, la Legión de María. Pero en algún momento el Señor quiso que conociera esta realidad de la iglesia, que es el Opus Dei, y que comenzara un camino y entrara en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Allí hay un tema, mis queridos hermanos, que me impactó muchísimo y que se ha convertido como en un reto cotidiano. Al llegar a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, lo que me insistieron fue en que podemos o puedo ser santo, de que yo puedo ser santo, que la santidad no es un privilegio de algunas personas, de algunas sociedades o de algunas épocas, sino que uno puede ser santo, y santo en este siglo XXI, en mi caso santo como sacerdote, ejerciendo mi ministerio, y santo desde mi realidad, que soy alguien que nació en un pueblo, que pertenece a una diócesis, que puedo ser santo. Eso, mis queridos hermanos, es algo fundamental que personalmente he aprendido allí y que constantemente lo predico, que todos nosotros podemos ser santos desde nuestra condición de casados, de solteros, santos desde nuestro trabajo, desde todo aquello que hacemos. Y en esto de la santidad, hermanos, hay muchos aspectos, pero yo quiero resaltar tres, apoyándome en los tres personajes que encontramos en el Evangelio de la Eucaristía que hemos escuchado en esta mañana. Recuerden el pasaje, la Sagrada Familia de Nazaret, que va todos los años a Jerusalén.
José y María salen, pero el Señor Jesús se queda. Y ellos duran 3 días buscándolo hasta que lo encuentran. Son estos 3 personajes y resalto el primer hecho de Jesús, en Jesús. Esto de la santidad, hermanos, nos recuerda que somos hijos de Dios. Jesús es hijo de Dios. Y Jesús se lo recuerda a José y a María: yo tengo que estar en los asuntos de mi Padre. Y si algo nos enseñó el Señor, fue precisamente que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre bueno, un Padre que nos ama, que nos corrige, un Padre que nos quiere perfectos. Ser santos, hermanos, es tener esa conciencia de soy hijo de Dios, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos invitados cada día a realizar, a hacer en nosotros lo que San José María llama la bendita y alabada voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Yo he aprendido que uno no está en la iglesia para que le vaya bien, para evitar el mal. Uno está aquí para hacer la voluntad de Dios y de ese Dios que es Padre, y de ese Dios que es Padre, porque yo soy su hijo y yo sé que el Padre lo que quiera para mí será lo mejor. Lo segundo que resalto y que he aprendido en este camino de santidad de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, queridos hermanos, es una lección de trabajo que aprendemos precisamente a partir de San José, a quien también queremos y a quien amamos mucho, a San José. ¿Y que aprendemos de San José? Una lección de trabajo. Evidentemente que San José nos enseña muchas otras cosas, pero si algo he aprendido mucho es eso del trabajo que realizo cotidianamente y en el que me tengo que santificar. Evidentemente que para mí, que soy campesino, hijo de campesinos y acostumbrado en mi mocedad a trabajar en el campo, esto de que me tengo que santificar o me puedo santificar en el trabajo, pues ha resultado una gran novedad, una gran novedad. Y aquí he aprendido una cosa, que el trabajo hay que hacerlo con orden, con belleza, con alegría, que el trabajo es unirse a la creación de Dios, que el trabajo no es castigo, que el trabajo es una bendición, que el trabajo es algo querido por Dios. Entonces, el trabajo, y eso me ayuda pues a levantarme cada día temprano, a pesar de que me guste dormir, y pasar el día trabajando, pero trabajando en ese santificarme, así como lo hizo José en el taller, santificándose cada día en el trabajo, e imaginémonos a José haciendo las cosas bien. Lo tercero que he aprendido mucho, y lo tomo también apoyándome en la Santísima Virgen María, es el hecho de la piedad, de la piedad. San José María insistía mucho en un tema: que no nos dé pena ser piadosos, que no nos dé vergüenza ser piadosos, que no nos dé pena orar, que no nos dé vergüenza que los demás nos vean orar, ser piadosos. Y en esto de la piedad dice San José María, una piedad con orden, una piedad con orden. Porque si la piedad y la oración son desordenadas, pues eso no sirve. Entonces, precisamente algo que he aprendido mucho es de una piedad ordenada, en donde cada día hay unas prácticas de oración que no son de otro mundo. ¿Y cuáles son esas prácticas de oración? Esas prácticas, dirán ustedes, secretas, escondidas, misteriosas, oscuras, que aprendió allí en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz del Opus Dei.
ya se las voy a decir cuáles son esas prácticas oscuras. Son la Eucaristía, el rosario, visitar el Santísimo, confesarse, el examen de conciencia. Dense cuenta que no tienen nada de secreto ni nada de oscuro. Son las mismas que hace la iglesia. No hay nada nuevo. Y son las mismas que pueden hacer ustedes, los fieles. Y lo curioso es esa piedad de hacerla bien, de hacerla todos los días, de hacerla con mucho cariño, y con esa piedad pues se da mucho fruto. Entonces dése cuenta de ser santo, siendo piadosos, pero a partir de lo que nos da la iglesia. No hay nada oscuro, no hay nada escondido. Lo que la iglesia hace todos los días. Bueno, digamos, he comentado aquí como un poquito de la experiencia de fe. ¿Qué significa? ¿Que todos ahora tenemos que entrar al Opus Dei para ser santos? No. Todos, desde nuestra realidad, desde lo que somos, podemos practicar esto, mis queridos hermanos, que he dicho: ser hijos de Dios, realizar bien nuestro trabajo y tener una vida piadosa. Sin embargo, al final pido sí una oración por todo el Opus Dei, por los miembros del Opus Dei, también por nosotros, los miembros de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, para que correspondamos con grandeza a la llamada que el Señor nos ha hecho. Que María, nuestra Madre y Señor, interceda por todos.